¿Ya decidiste algo? De verdad, es más fácil decirte que sí. Pero te voy a pedir que me des chance y me aguantes un rato. Estuve pensándolo muchísimo y no puedo, Mario. Todavía no puedo. Tengo un montón de cosas que resolver. Bueno, tranquila, Araceli. Esto es algo muy importante para los dos. ¿Por qué no lo hablas con tus amigas? Lo bien que me haría hablarlo con Sara. Ella es como mi hermana, pero ahora no está disponible. En fin. Bueno, lo de Sara fue un tiro por la culata, Araceli. Hice lo necesario para sacarla de la cárcel y se fue con un traidor. ¿Quién entiende a las mujeres? Yo no he platicado con mi señora, pero te puedo asegurar que sus razones tiene. Porque Sara puede ser todo menos una traidora. Está bien, si lo dices tú, te creo. Ya me ha quedado claro que tu corazón no se equivoca. Quiero que sientas que esta es tu casa. Quiero que actúes como dueña y señora aquí. ¿Y eso incluye que mi gente, mis chavas y la banda puedan venir a ensayar conmigo? ¿Pueden venir todos los días si quiero? Te voy a condicionar un espacio en la casa para que puedas ensayar y grabar tus canciones. ¿Te gusta la idea? Me cae que eres un príncipe azul. Ojalá no te me destiñas.